Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Valentina Cartagena. Soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca de sexto semestre del programa de Ingeniería Ambiental. Y a continuación le daré solución al compromiso 302 del núcleo temático de métodos numéricos. Bueno, inicialmente debemos tener en cuenta que este compromiso se basa en el método de disección, el cual es el método más elemental y antiguo para determinar las raíces de una ecuación. Este método es un algoritmo de búsqueda de raíces que lo que hace es trabajar dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Esto se logra llevar a cabo a través de varias iteraciones que son aplicadas en un intervalo para por medio de ello encontrar esa raíz de la función. También es un método para obtener una solución aproximada que consiste en graficar la función y determinar dónde se cruza el eje de las x. Donde este punto que representa el valor de x para el cual la función de x va a ser igual a 0 será la raíz, donde se afirma que este método es un poco impreciso. Asimismo, se puede emplear un método alternativo, el cual es el de prueba y error, donde esta técnica consiste en elegir un valor de x y evaluar si la función de x va a ser igual a 0. Si no es así, como sucederá en la mayoría de los casos, se hace otra elección y se evalúa nuevamente esa función de x para determinar si el nuevo valor ofrece una mejor aproximación de la raíz. El proceso lo que hace es repetirse hasta que se obtenga un valor que proporciona una función de x cercana a 0. Tenemos que, digamos, estos métodos fortuitos evidentemente son ineficientes e inadecuados para las exigencias de la ingeniería. Bueno, asimismo, estas técnicas también son llamadas métodos cerrados o de intervalos porque lo que hacen es necesitar de dos valores iniciales para poder determinar esa raíz. Bueno, asimismo nosotros tenemos unos pasos para aplicar este método de disección, donde el primero es seleccionar el rango inferior, el cual va a ser x sub i, y asimismo ese rango superior que es x sub s. El segundo paso va a ser determinar si se cumple esa función de x sub i y la función de x sub 0, donde estas deben ser menores a 0. Posterior a ello se debe calcular el intervalo actual, el cual va a ser x sub a, y la fórmula va a ser la suma entre ese rango inferior, entre ese límite inferior y el límite superior, sobre 2. Posterior a eso pasamos a calcular las funciones de x sub i y la función de x sub a con los valores de los límites inferiores y el límite superior anterior. Y digamos, si estas funciones son menores a 0, entonces para la siguiente interacción lo que vamos a hacer es reemplazar esa x sub s por, vamos a reemplazar esa x sub s igual a x sub a y realizamos nuevamente el paso 3 que es calcular el intervalo actual. Si esa función de x sub i y f de x sub i y x sub a es mayor a 0, lo que vamos a hacer es que para la siguiente iteración reemplazamos x sub i por x sub a y realizamos nuevamente el paso número 3. Pero si si la función x sub i y la función x sub a son iguales a 0, ya hemos llegado al final de nuestra iteración, donde la respuesta a la ecuación va a ser x sub a, y debemos tener en cuenta que aquí solo se van a poder obtener 4 decimales, tomar 4 decimales. Como quinto procedimiento debemos tener en cuenta que el error absoluto se va a calcular por la resta entre ese intervalo actual y ese límite inferior sobre ese intervalo actual, teniendo en cuenta que cuando ese error absoluto se encuentre por debajo de 0,5 las iteraciones pueden terminar. Bueno, antes, digamos, adicional a lo dicho anteriormente, existían una serie de métodos para encontrar las raíces algebraicas y trascendentes. Algunos de estos casos eran
era utilizar la fórmula cuadrática, pero en otros casos, digamos, no es posible encontrar su solución, ya que no se puede resolver de manera analítica, por lo que su única solución es una técnica de solución aproximada. Allí es donde tenemos estas ecuaciones trascendentes, que también son llamadas ecuaciones exponenciales, las cuales son ecuaciones que llevan logaritmos en base de las incógnitas y las incógnitas como exponentes, como argumentos de expresiones trigonométricas, y se solucionan gracias al análisis numérico, como se puede ver en el ejemplo. A continuación explicaré cómo resolver una ecuación trascendente. Entonces, el primer paso que debemos hacer es reconocer la incógnita en el exponente. En este caso es t, para las dos ecuaciones. Como segundo paso, buscamos la base utilizando el mínimo común divisor. Para esta ecuación, la ecuación de la izquierda es 3 a la 5, es decir que al elevar este 3 a la 5 nos va a dar este resultado, y lo mismo con esto. Después multiplicamos los exponentes, es decir, 5 por 2, 10, t, y 5 por 5, 25, 6 por t, 6t, y 6 por 4, 24. Posterior a ello, quitamos esas bases e igualamos los exponentes. Esto se va e igualamos exponentes. 10 a la t menos 25 y 6t menos 24. Después dejamos las t's a un lado y los números a otro. Pasamos a resolver las operaciones, donde 10 menos 6 es 4 y 25 menos 24 es 1. Y pasamos a despejar nuestra t, que en este caso sería t igual a 1/4. Y así es como tenemos la solución de las ecuaciones trascendentes. Bueno, a continuación daremos solución a los ejercicios propuestos por el compromiso 302, donde serán desarrollados en Excel. Sin embargo, su solución la mostraremos en el siguiente video. Estos ejercicios nos piden que calculemos la raíz mediante el método de disección para tres funciones diferentes, teniendo en cuenta el intervalo inicial, el intervalo inferior, y el intervalo superior para las tres funciones. Entonces, muchísimas gracias, y en el próximo video les mostraré la solución de estos ejercicios. Gracias por ver, que estén muy bien.